Seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, nos encontramos en el distrito de Barranco. La noticia que sigue siendo controversial en estos días es el caso del presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos Patio, pues hay una sentencia condenatoria de la que se habla desde el fin de semana último contra su persona y que lo obligaría a dar un paso al costado, no solamente en la presidencia, sino en la propia entidad, la Junta Nacional de Justicia. Como lo ha señalado de algún modo Domingo García Belaúnde en una entrevista que le hicieron hace algunos días. Pero insisto, el tema es controversial y por eso hoy vamos a conversar con nada menos que el doctor Carlos González Palacios. Él es constitucionalista y queríamos su opinión en relación con el tema. ¿Cómo está, doctor González? Muy buenos días. Muy buenos días. Cuéntenos su opinión sobre el asunto. Mire, la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, en su artículo 11, indica los impedimentos para poder ser magistrado de la Junta Nacional de Justicia. Y entre ellos está las sentencias consentidas en torno a violencia familiar o violencia contra la mujer. El señor, cuestionado en este momento presidente de la Junta Nacional de Justicia, en el año 2011 ha tenido una sentencia consentida en esta materia. Y basta simplemente con hacer una conexión entre el hecho ocurrido y lo que estipula la norma para determinar que hay un impedimento en ese sentido. Ahora, del lado de él o de sus allegados ha habido un entorno de defensa que constituye en decir que la sentencia ha sido previa a la ley orgánica. Pero ahí, ¿Eso es válido? Finalmente aquí viene el tema, ¿no? Es válido en el sentido literal del término, pero las normas siempre deben interpretarse en torno a su finalidad. A eso nosotros los abogados le llamamos la finalidad teleológica o la interpretación teleológica. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el espíritu de la norma? No tener a una persona condenada por este tipo de delitos. Porque fíjese usted, no valdría tener a una persona que ha sido violenta, le ha pegado a su esposa durante 10 años, supongamos, ¿no? No digo que sea el caso del señor, y de pronto ya entra en razón y a partir de ese momento sale una norma y a partir de ahí podría ser magistrado de la Junta Nacional de Justicia. No tendría sentido. Entonces hay que ir dentro del espíritu de la norma y más aún tener en cuenta un aspecto importante. La idoneidad para el cargo en torno a ser magistrado de la Junta Nacional de Justicia significa estar comprometido con los principios éticos y tener una hoja intachable, ¿no? Lo cual no es el caso del señor presidente actual. Bueno, esta misma Junta Nacional de Justicia, con la presidencia de Gino Ríos Patio, ha determinado la salida de algún magistrado también justamente por esto. Es verdad que la ley no lo alcanzaba, pero por un asunto de idoneidad lo han separado. Claro, es decir, los magistrados en ese momento han efectuado una interpretación como corresponde de la norma. Y es esa misma interpretación la que se debe aplicar también en este caso. Entonces, ¿usted coincide con algunos otros constitucionalistas que también plantean lo mismo? Por supuesto, es simplemente no es una cuestión personal, es una cuestión de aplicación como corresponde del entorno normativo. La controversia está en que por qué durante las evaluaciones de la comisión que presidió el Defensor del Pueblo no se consideró aquello. Ese es un elemento curioso, porque no solamente el Defensor del Pueblo, sino también otras figuras del entorno, sobre todo judicial, no efectuaron las investigaciones correspondientes. Y eso, sin ir al hecho de que haya sido direccionado, no quiero llegar a ese punto, pero cuestiona mucho sobre el trabajo de verificación documental que se ha hecho en ese momento. Entonces, creo que hay que hacer una investigación para saber qué cosa es lo que ha ocurrido en el momento de la verificación documental de los expedientes de los postulantes. ¿Le parece esa permisividad extraña? A mí me parece bastante curioso porque estamos hablando de un alto nivel de selección y creo que en niveles como ese, este tipo de descuidos no debería ocurrir.
Muy bien. Otro tema. Ya todos sabemos lo que pasó con Patricia Benavides. Estuvo a punto de reasumir como fiscal suprema y a partir de eso entiendo que como fiscal de la Nación. Esto, digamos, lo determinó una resolución de la Junta Nacional de Justicia, pero la actual fiscal de la Nación, Delia Espinosa, decidió no acatar, como han dicho algunos, y ahora pende sobre ella una posible sanción de la propia Junta Nacional de Justicia para destituirla. ¿Tiene usted alguna opinión sobre el tema? Mire, yo creo que el tema ha salido ya del rango jurídico y se ha politizado demasiado. Me parece que es bastante lamentable que en el entorno de la Fiscalía exista esta nueva corriente que se llama la lawfare, ¿no? Que significa la politización de la política o la politización también de lo jurídico. Perdón, la juridicialización de lo político o la politización de lo jurídico, ¿no? Y esto en realidad lo que va a hacer es que le va a quitar bastante legitimidad a la Fiscalía. Yo lo que sí creo es que era inviable el retorno de Patricia Benavides porque ya había sido elegida otra persona para ser presidenta de la Fiscalía de la Nación. Esto es como si a Vizcarra, por ejemplo, por X motivos, el Tribunal Constitucional, supongamos, lo declarara que la vacancia fue inconstitucional y lo repusieran en el cargo, ¿no? No tendría sentido, como no ha tenido sentido también la restitución de Patricia Benavides in fine. Ha sido, creo que, una decisión poco acertada en relación a lo que nosotros en derecho llamamos el principio de la realidad. Bueno, en ese sentido, entonces, no es un desacato lo que determinó Delia Espinosa como fiscal de la Nación cuando se presentó la resolución. Claro, es que ahí lo que ¿O sí sucede, es un desacato? en realidad es un desacato desde el punto de vista estricto de las definiciones, pero luego hay que ver cuál es la causal por la cual se desacata, ¿no? Yo lo veo dentro de un entorno de lo que considero es el estado de necesidad. Es como si yo fuese a la farmacia a robarme en este momento unas gasas porque ha habido un atropellado enfrente, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que sí hay un desacato, pero se hace con un trasfondo de imposibilidad de asunción al cargo de otra persona. Y por eso es que creo que ya dentro del entorno político en el cual se maneja, se ha pervertido bastante el contexto que debería haberse manejado jurídicamente para el caso que usted me comenta. Muy bien. Un tercer tema es una norma que se acaba de aprobar en el Congreso que determina que la presidenta puede recibir donaciones o regalos de manera ilimitada. Y esto a raíz de los graves cuestionamientos e investigaciones que se están haciendo a nivel de la Fiscalía por algunas joyas o Rolex que recibió en su momento la jefa de Estado. Mire, en todos los países existe siempre un umbral, bueno, al menos los países democráticos, ¿no? Existe un umbral a partir del cual el presidente de la República hace suyo algunos regalos y otros se consideran como parte del patrimonio público nacional. En Francia, por ejemplo, hay un monto determinado, creo que son 150 euros, ¿no? Todo lo que está por encima es considerado como un elemento nacional, se va a un museo propio para este fin. En el caso de Ecuador también, lo recuerdo muy bien, en el gobierno de Correa se subastaron incluso algunos bienes, pero también es curioso que en este caso no se establezcan límites. O sea, está muy bien que la presidenta pueda recibir algunos regalos de menor cuantía. Yo creo que la voluntad de la gente, el amor, el cariño que pueden tener hacia una autoridad no se puede desdeñar, ¿no? O el regalo, por ejemplo, que le pueden efectuar de un libro, de un pastel, ¿no? Pero luego ya hay regalos que son de Estado, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en la cumbre entre países árabes latinoamericanos, el rey de Arabia Saudita le regaló a todos los presidentes de la República unas joyas, unos relojes, unas alhajas que tenían un valor de más de $100.000. Y eso no se puede considerar un regalo personal, es un regalo de Estado a Estado.
Entonces creo que debe haber dos niveles ahí, un nivel estatal y un nivel personal que no se han considerado en esta reforma normativa y tiene que establecerse, me parece, un umbral. Aunque fuese alto de repente, ¿no? Pero tiene que establecerse un límite. Porque lo otro podría ser, como han dicho algunos, una coima encubierta. Mire, los alemanes han estudiado mucho el tema de la corrupción en torno a los regalos que reciben las autoridades y siempre han recomendado la existencia de un límite. Entonces, para no incurrir en problemas de mala percepción, creo que es saludable establecer un límite. Correcto. Cuarto tema y último, para no quitarle más tiempo, doctor González. Este asunto de los crímenes, yo no sé si llamarle crímenes, ocurridos en diciembre del 2022 y los primeros meses del 2023 contra la presidenta Dina Boluarte, que recién había asumido el mando. Se habla de un promedio de 50 muertos, el tema está siendo motivo de investigación. ¿Fueron o no fueron protestas? Se lo pregunto porque conversando el otro día con Joseph Campos, que es el abogado de la presidenta, él dijo, no son protestas. Lo que vimos esa vez eran movimientos políticos violentos. Mire, todos los abogados tienen el derecho de poder interpretar los hechos conforme corresponda a su argumentación y a su línea de defensa. Y yo entiendo que el abogado de la señora presidenta tenga esa interpretación de la realidad. La respeto, pero no la comparto. Todos sabemos que existía una controversia en ese momento entre la población en relación a los hechos que habían ocurrido en la transición del gobierno final de Pedro Castillo e inicio del gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Entonces, esa interpretación que tuvo la población se exacerbó por el brusco cambio que hubo en ese momento y eso generó que una parte de la población saliera a la calle a manifestar. Yo creo que forma parte de protestas ciudadanas comunes y corrientes que por supuesto tuvieron un tenor distinto a lo habitual porque se profundizó en realidad las manifestaciones, a veces de una manera un poco más violenta, es cierto, pero aquí viene el tema del el uso de la fuerza. El uso de la fuerza tiene límites, hay un reglamento de uso de la fuerza y el uso de las armas de manera no letal y letal responde a ciertas características de comportamiento de los manifestantes. Y en eso radica en realidad el núcleo del tema. Los manifestantes tuvieron un comportamiento que calificaba para un uso de la fuerza letal, sí o no. O sea, el tema va por ahí y creo que eso es lo que hay que determinar de manera judicial. Y el doctor Joseph Campos también remarcó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos descalificó como protestas esas manifestaciones porque hubo la presencia de armas del lado de quienes se manifestaban. Bueno, es bien particular que se use a la Corte Interamericana, ¿no?, como fuente de derecho cuando para otras cosas se le descalifica, ¿no? A mí me parece que lo que hay que considerar, más allá de los calificativos que hace una corte o una organización internacional, porque del otro lado también vamos a tener muchos organismos que calificaron esto de protestas, son los hechos reales, ¿no? Es decir, los jueces tienen que valorar con respecto a imágenes, con respecto a videos, con respecto a todo un legajo de hechos concretos, más allá de valoraciones que pueden interferir en realidad y pueden ser, vamos a decirlo así, distorsionadoras de lo que es la percepción real que puede tener la íntima convicción del juez. Ellos tienen que valorar si estas fueron o no fueron manifestaciones. El hecho de que algunos infiltrados posean armas no significa ni que la mayoría, ni mucho menos la totalidad de quienes estaban ahí y concurrían fuesen personas civiles desarmadas que pacíficamente estaban manifestando un descontento. Bueno, a propósito de eso, ¿no? Él también insiste en que crímenes no hubo, porque en todo caso el tema todavía está en investigación. Creo que en eso tiene razón. Pero yo le hablé de los videos
que son evidentes en algunos o en varios casos, y él sostiene que en esos pocos videos que hay, porque o sea, los 50 no tienen 50 videos, sostiene que la policía lo que pudo haber hecho, y eso está por verse, es actuar en legítima defensa. Claro, la legítima defensa justamente entra en relación al reglamento de uso de la fuerza. O sea, el uso de la fuerza se puede realizar cuando del otro lado nosotros estamos viendo a personas que atacan y que están poniendo en peligro la vida de los demás y también la vida, por supuesto, de las fuerzas del orden. O cuando hay infraestructuras críticas que están siendo atacadas de una manera que ponen en jaque el correcto desarrollo del funcionamiento de elementos estratégicos para el país. Y luego hay un escalonamiento de cómo se utiliza la fuerza. Primero desde un punto de vista no letal y luego letal. Para que ocurra la letalidad en torno al uso de la fuerza, tiene que haber concurrido hechos que son realmente inminentes dentro del accionar en contra de la vida de los policías, que tal vez pueda haber ocurrido en algunos puntos precisos. Yo no lo descarto porque no tengo los elementos realmente para poder concurrir a esa conclusión, pero también dudo que en otros espacios donde nosotros ya tenemos elementos concretos para poder ver imágenes, haya concurrido ello, ¿no? Y más bien yo considero que ha habido un uso desproporcional de la fuerza y se tienen que determinar responsabilidades en ese sentido. Muy bien. La última pregunta sobre el asunto y con esto concluimos. Se habla, por ejemplo, de manifestaciones, incluso vandálicas, en París, en Alemania mismo, cuando protestan los camioneros, etcétera, etcétera, y la toma en algún momento del Capitolio en Estados Unidos. Y en ninguno de esos tres casos se produjeron muertos. Mire, justamente eso refiere al criterio de proporcionalidad, ¿no? Es cierto que en todos esos casos el saldo ha sido mucho menor en relación a los muertos y a los heridos, pero también es cierto de que en esos casos se hace uso de la fuerza también, ¿no? En el caso de los chalecos amarillos hubo bastantes personas que han perdido la vista por el uso de los flashball. En el caso de la toma del Congreso de los Estados Unidos, que parecía un golpe de Estado, hubo una persona fallecida al interior del Capitolio y afuera por enfrentamientos hubo otros tantos. Entonces eso significa de que sí hay un uso de la fuerza que a veces puede terminar en letalidad. Pero se tiene que determinar en el caso por caso y no en la globalidad, en el caso por caso, qué cosa es lo que ha sucedido para saber si el uso de la fuerza se ha empleado de manera correcta. Bueno, eso es lo que reclama la defensa de la presidenta, que el tema sea caso por caso. Sí, en realidad yo sí soy de esa idea, tiene que ser caso por caso. Por supuesto que el contexto se tiene que analizar en su generalidad, ¿no? Pero luego la determinación tiene que efectuarse caso por caso, pero se tiene que hacer de manera acuciosa, ¿no? Porque esa determinación de que sea caso por caso puede generar también de que de manera procesal se lleve a una inútil complejización del tema y que luego pues el resultado sea demasiado difícil a poder llegar y en esa duda se salde en una determinación de irresponsabilidad, ¿no? Ahora, punto importante, si nosotros restringimos el uso de la fuerza demasiado, lo que vamos a hacer es que vamos a impedir también que las fuerzas del orden, para otros casos, por ejemplo, de delincuencia común, puedan actuar. Y eso va a ser contraproducente para la seguridad, la lucha contra la inseguridad ciudadana. Entonces hay que tener mucho cuidado con este caso porque no es un caso solamente político. Por supuesto que hay que encontrar la verdad en honor a la memoria de las personas que han perdido la vida desde todos los lados, pero también hay que tener consideración que la jurisprudencia que se va a generar ahí puede tener implicancias con la seguridad ciudadana. Listo. Ha sido muy amable, doctor. Muchas gracias. Muy gentil al doctor González. Vamos de inmediato a la pausa. Amables televidentes, regresamos con más en Pulso Informativo.